Ahora vamos a ver cinética enzimática de Langeweber-Borg. Y en el video anterior vimos cinética enzimática de Michaelis-Menten y comparamos un inhibidor competitivo reversible versus un inhibidor no competitivo. Entonces, ahorita rápidamente ponemos la gráfica de Langeweber-Borg, que va a ser una gráfica lineal, a diferencia de la gráfica de Michaelis-Menten, que era una curva. Y luego vamos a poner cómo cambia esta línea cuando tenemos un inhibidor competitivo reversible versus un inhibidor no competitivo. Y aquí rápidamente vamos a repasar el Vmax y el Km cómo se afectan, pero pues ya nada más lo vamos a mencionar. Y en el video anterior vimos por qué es así. Entonces ponemos, está el eje de las Y, está el eje de las X. Y nada más como para repasar, para no hacernos bolas, ponemos aquí en chico la gráfica de Michaelis-Menten. Entonces, en el eje de las X, en la gráfica de Michaelis-Menten, teníamos la concentración del sustrato. Y en el eje de las 10 teníamos la velocidad. Aquí, en la gráfica de Langeweber-Borg, en el eje de las X, vamos a tener menos 1 entre la concentración del sustrato. Y en el eje de las 10 vamos a tener 1 entre la velocidad. Así. Entonces aquí es sustrato, aquí es velocidad, aquí es menos 1 entre la concentración del sustrato y aquí es 1 entre la velocidad. Entonces, ahora vamos a poner un ejemplo. Habíamos dicho que supongamos que tenemos como velocidad máxima. Velocidad máxima dijimos van a ser 1000 moléculas por segundo. 1000 moléculas por segundo. Y esto nos da una gráfica así. Así. En donde aquí esto correspondía a la velocidad máxima. Este punto es la velocidad máxima. Y la mitad de esto, o sea, aquí, esto es un medio de la velocidad máxima. En cambio aquí, voy a mover la gráfica. Aquí vamos a tener una gráfica como así. Así. En donde, sí, el eje de las 10 es 1 entre la velocidad y específicamente en donde la gráfica intersecta el eje de las 10, el y-intercept, donde la gráfica intersecta el eje de las 10, eso corresponde a 1 entre la velocidad máxima. Aquí esto es 1 entre la velocidad, este punto es 1 entre la velocidad máxima. Y este punto es la velocidad máxima. Aquí lo voy a poner 1 entre la velocidad máxima. Y el x-intercept, en donde intersectamos al eje de las x, este de aquí, corresponde a menos 1 entre el km. Menos 1 entre el km. Entonces, rápidamente dijimos, el km es la cantidad de sustrato que se necesita para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Aquí el km es aquí. Esa es la cantidad de sustrato que se requiere para producir esta velocidad, que corresponde a la mitad de la velocidad máxima. Ahora vamos a poner qué pasa cuando tenemos un inhibidor competitivo reversible versus un inhibidor no competitivo. Entonces dijimos, el inhibidor competitivo reversible no altera la velocidad máxima. Dijimos, no cambia la velocidad máxima. En cambio, un inhibidor no competitivo sí la cambia. De hecho, disminuye la velocidad máxima. Un inhibidor competitivo reversible, dijimos, aumenta el km. O sea, podemos aspirar a tener la misma velocidad máxima que tenemos antes de dar el inhibidor competitivo, solo que tenemos que meter mucho más cantidad de sustrato para poder alcanzar la misma velocidad que teníamos si es que estamos dando un inhibidor competitivo. Entonces el km aumenta. O sea, la cantidad de sustrato que se requiere para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, que pues si necesitamos más
cantidad de sustrato para alcanzar la velocidad máxima, pues también vamos a necesitar más cantidad de sustrato que la original para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y aquí un inhibidor no competitivo, ya vimos que esto no cambia el Km o no altera el Km. Entonces, ahora esto, primero lo ponemos aquí como lo hicimos en el video anterior y luego lo graficamos aquí. Entonces dijimos el inhibidor competitivo reversible, la velocidad máxima sigue siendo la misma, pero el Km está aumentado. Es una gráfica como así. Y aquí vemos como la velocidad máxima, pero la velocidad máxima no cambia y por tanto un medio de la velocidad máxima tampoco cambia. Pero esto vemos cómo nos lleva a un Km distinto, un Km aumentado. Ahora vamos a poner lo mismo aquí. Entonces, la velocidad máxima no cambia. Eso no está diciendo que este punto se queda igual. Eso no está diciendo que este punto, que dijimos que es 1 entre la velocidad máxima, se queda igual. Por ejemplo, si la velocidad máxima dijimos que era 1000 moléculas entre segundo, el y-intercept, o la intersección en el eje de las y, es 1 entre 1000. Y como la velocidad máxima no cambia, tampoco cambia la intersección en el eje de las 10. Sigue siendo 1 entre 1000 para el inhibidor competitivo reversible, porque no cambió la velocidad máxima. Entonces 1 entre la velocidad máxima tampoco cambia. Luego tenemos que el Km aumenta. Entonces, por ejemplo, pasamos de un Km, dijimos de 500, un Km de 500 a un Km de, creo que le había puesto 800 en el video anterior. 800. Para que quede claro, primero vamos a utilizar números mucho más simples. Y luego, ¿sí se ve? Así. Primero utilizamos números mucho más simples y luego ya ponemos estos. Supongamos que el Km original era 4. Era 2. El Km original era 2. Y dijimos el Km, ahora cuando damos un inhibidor competitivo reversible aumenta. O sea, digamos que ahora el Km es 4. ¿Se ve? Que ahora el Km es 4. Entonces, vamos a ver qué pasa en esta gráfica. Entonces, en esta gráfica, lo que estamos graficando es menos 1 entre el Km. Entonces, aquí le voy a poner el Km original. Km original era 2. Esto quiere decir que la intersección en el eje de las X, o sea, que menos 1 entre el Km es, el Km es 2, entonces menos 1 entre el Km es menos 1 entre 2, Km es 2. Entonces aquí el X-intercept original era menos un medio, o sea, menos 0.5, menos 0.5. Ahora el Km es 4 en este ejemplo. Ahora el Km es 4. Si ahora el Km es 4, eso quiere decir que menos 1 entre el Km es menos 1 entre 4. O sea, menos 0.25. Entonces, antes teníamos menos 0.5 y ahora tenemos menos 0.25. El número se fue haciendo más cercano hacia 0, se fue haciendo más positivo, porque 0.5 es más grande que 0.25, pero menos 0.5 es más negativo que menos 0.25. Digamos, menos 0.5 es aquí, es este punto, digamos que aquí es menos 0.5, y menos 0.25 estaría más pegado hacia el 0. Sería, por ejemplo, aquí, menos 0.25. En este ejemplo, ahora si ponemos los valores que había dicho antes, dije el Km antes era 500 y el Km después era 800. Entonces, aquí en lugar de poner que el Km original era 2, el Km original era 500. Entonces, menos 1 entre el Km es menos 1 entre 500. Que esto es 1 entre 5 es 0.2, tiene 0.002 el Km. Aquí, ahora el Km es
800. Entonces, menos 1 entre el km es menos 1 entre 800. Entonces, bueno, aquí dejo los números así que estaba fácil. Pero entonces, cuando tenemos un inhibidor competitivo reversible, el y-intercept, o digamos la intersección en el eje de las 10, no cambia, pero la intersección en el eje de las X se hace menos negativa. La intersección en el eje de las X se hace menos negativa. Dicho de otra forma, se acerca más hacia el cero. Aquí la pregunta fue la intersección en el eje de las X. Y entonces ahora esta gráfica es así. Así. No me queda muy bien la gráfica, pero es una recta. Así. Es una recta que pasa por este mismo punto. Que pasa por el mismo punto de la intersección del eje de las 10. Y ahora tiene una nueva intersección en el eje de las X. Más o menos así. Más o menos así. Así. Ahora, por otro lado, aquí vemos como la intersección del eje de las X se acercó más hacia el cero. Pasamos de aquí a acá. Y ahora vamos con el inhibidor no competitivo. El inhibidor no competitivo, dijimos, la velocidad máxima está disminuida. Entonces, en lugar de tener 1000 moléculas por segundo como velocidad máxima, tenemos una velocidad máxima de 700 moléculas por segundo. Le hemos puesto una velocidad como por aquí. Y dijimos, el km no cambia. Entonces, esta era una gráfica como la mitad es aquí, llegar aquí, entonces como así. Esta es la gráfica del inhibidor no competitivo. La velocidad máxima está disminuida, que es esta. Aquí son 700 moléculas por segundo. Y la mitad de esto, la mitad de la velocidad máxima, nos queda aquí, que será 350. Aquí. Y vemos que eso corresponde al mismo km que al mismo km original. Ya más específico esto del km original, lo vimos en el video anterior, ahorita para no confundir. Entonces dijimos, el km no cambia y la velocidad máxima disminuye. Ya tenemos la gráfica aquí, ahora vamos a la gráfica aquí. Entonces, la velocidad máxima disminuye. Entonces, la velocidad máxima pasó de ser de 1000 a 700. Para hacerlo fácil, primero ponemos números más sencillos. Vamos a poner 10 de velocidad máxima. Supongamos que la velocidad máxima original era 10. Bueno, era 100. Para hacerlo fácil. Era 100. Y ahora, digamos que la velocidad máxima es 40. Entonces, la intersección del eje de las 10, dijimos, es 1 entre la velocidad máxima. O sea, en ese ejemplo que ahorita puse es 1 entre 100. O sea, 0.01. Ahora la velocidad máxima es 40. Entonces, la nueva intersección en el eje de las 10 es igual a 1 entre la velocidad máxima de ahora, que es 40. 1 entre 40 es 0.025. Entonces, la velocidad máxima disminuye, pero la intersección en el eje de las X aumenta.
pasamos de 0.01, digamos que esto es aquí, esto correspondería a ser 0.01, a 0.25. 0.25 es mayor, 0.25 digamos estaría aquí. Perdón, 0.025. 0.025. Entonces pasamos de aquí a acá en la intersección del eje de las Y. Ahora si ponemos los valores reales, bueno, los que había puesto antes, la intersección del eje de las Y originales es 1 entre la velocidad máxima, o sea, 1 entre 1000, o sea, 0.001. Aquí, ahora la velocidad, ahora la intersección del eje de las Y sería 1 entre 700. Pero bueno, lo dejo así con los números sencillos. Entonces ya vimos que la intersección del eje de las Y aumenta. Pasamos de 0.01 a 0.025 en el ejemplo fácil. ¿Y ahora qué pasa con la intersección en el eje de las X? Dijimos que el KM no cambia, entonces el KM no cambia, la intersección en el eje de las X no va a cambiar. No cambia. No cambia. Porque tenemos el KM es 500, entonces menos 1 entre el KM, que es la intersección en el eje de las X, es menos 1 entre 500. Y aquí el KM es el mismo, dijimos el KM no cambia, entonces igual KM de 500 nos da una intersección del eje de las X de menos 1 entre KM, o sea, menos 1 entre 500. Entonces este número no cambia. Y entonces ahora tenemos esta gráfica. Esta. Esta gráfica. Así. Entonces, voy a poner la gráfica original en café, para no confundir. La gráfica original era así. Así. Que pasaba por este punto y por este punto. Ya voy a quitar esta gráfica. Este es inhibidor competitivo, este es inhibidor no competitivo, que básicamente es con lo que estamos trabajando. Nada más como dato curioso, cuando estamos trabajando con enzimas o principalmente la hemoglobina, la curva de cinemática enzimática de Michaelis-Menten no es una curva, sino que tiene forma sigmoidea. Tiene una forma como es. Que es la curva de decisión de la hemoglobina. Y eso es porque tenemos cooperación y aquí tenemos interacción. Entonces aquí la afinidad del oxígeno por la hemoglobina va cambiando conforme aumenta la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina. Aquí tenemos interacción, aquí tenemos cooperación. Entonces gráficas sigmoides o sigmoides generalmente reflejan cooperación entre varios factores. Pero bueno, eso era como dato curioso. Ahorita ya no nos vamos a enfocar en esto. Ahorita ya nada más pensando en la de Lineweaver-Burk. Siguiente parámetro importante es que si cruzan, que si las curvas se cruzan. Las curvas se cruzan. Entonces, aquí vemos cómo la gráfica del inhibidor competitivo reversible pasó, este punto se quedó igual y este ya vemos que se hizo más hacia el 0. Y esto nos da que ahora la pendiente está más positiva. Pasamos de así a más paradita. Así, así. Esa es una pendiente positiva. Pero vemos que la gráfica está cruzando a la gráfica original. La azul cruza la gráfica café. Entonces esta cruza a la gráfica original.
En cambio, la del inhibidor no competitivo, esta verde, no cruza. Esta no cruza. ¿Así? La verde no está cruzando la café. No cruza. Entonces, si nos ponen así las gráficas de Lange-Weber-Borg y nos preguntan cuál es el inhibidor competitivo o cuál es un inhibidor no competitivo, lo podemos sacar viendo esto del KM. Si el KM se hace hacia el 0, si el KM se mueve hacia el 0, es inhibidor competitivo. Si la velocidad máxima no cambió, es inhibidor competitivo. Si la velocidad máxima, si 1 entre la velocidad máxima no cambia, es inhibidor no, perdón. Si 1 entre la velocidad máxima no cambia, es inhibidor competitivo. Si 1 entre la velocidad máxima cambia, es inhibidor no competitivo. Si el KM no cambia, es inhibidor no competitivo. Así lo podemos sacar. Y la otra forma súper fácil, que en 2 segundos tenemos el cuál es cuál, es si la gráfica nueva cruza a la gráfica original, si la azul cruza a la gráfica original, es un inhibidor competitivo. Entonces aquí tenemos C de cruza con C de competitivo. Y si el inhibidor, si la nueva gráfica no cruza, como la verde que no cruza la café, es un inhibidor no competitivo. No cruza, no competitivo. Esa es la gráfica de Lange-Weber-Borg.